Propuesta de declaración de EH Bildu y Geroa Bai sobre los Sanfermines del 78. Se ha solicitado la participación ciudadana en este punto. Bien. Señor de público. A ver. A ver. Hola. Vale. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer la posibilidad de acudir a este pleno para presentar esta moción, defenderla. Una moción que precisa algunas consideraciones previas para situarla. Primera, es una moción presentada conjuntamente por dos asociaciones de memoria. La Asociación de Víctimas del 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz y Sanfermines 78 Gogoan de Iruña. Por ser dos asociaciones que hacen referencia a policiales extremadamente de una flagrante impunidad. Se trata de casos de violencia de Estado, que no son desgraciadamente los únicos, pero son, como la punta de iceberg, son ilustrativos de una práctica represiva que torturó y asesinó a cientos de personas tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Segunda consideración. Esta moción ha sido presentada en otros ayuntamientos. Se presenta en este ayuntamiento en continuidad con los acuerdos que esta corporación, que este ayuntamiento, acuerdos y acciones adoptados y llevados a cabo en los años 2018, 2019 y 2024, a los que también se hace referencia en el documento presentado. Acuerdos y actuaciones municipales que están en sintonía con los acuerdos del Parlamento de Navarra de 2018 y de junio de 2024 sobre el tema y con la enmienda transaccional aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 24 de junio de 2025 por los grupos de Partido Socialista, Sumar y Euskal Herria Bildu, entre algunos de esos, garantizando la participación de las víctimas de las asociaciones memorialistas de Navarra, como Sanfermines 78, Gogoan, por su especial implicación durante años en el mantenimiento de la memoria sobre estos hechos, así como de las instituciones navarras competentes, Parlamento, Gobierno de Navarra, y de otras que hemos presentado aquí y que han tenido esta acogida en las referencias de fechas que... Así, para entender la moción, hay que remontarse, no muy lejanos, al mes de junio de este año, cuando estas dos organizaciones memorialistas, Vitoria 3 de marzo de Gasteiz y Sanfermines 78, de personas que sufrieron agresiones en Gasteiz en 1976 y Sanfermines de 1978. Acogiendo todos los expedientes, los 40 expedientes presentados, han obtenido un documento firmado por el ministro de Política Territorial, por citar uno, a Germán Rodríguez Saiz, y no solo por su muerte el día a consecuencias de eficaz durante el periodo 1975 y 1978. Esta moción se entiende y se inscribe en ese contexto. Es una continuidad, es un paso más. Supone una consecuencia lógica de estos reconocimientos personales que se han hecho por parte de un miembro del Gobierno, que lo actúa en nombre del Gobierno, reconociéndolo como víctimas de violencia policial. ¿Y por qué es un paso más? Porque el Estado era el último garante de los derechos de las personas físicas y una injusticia histórica y el Estado ha de repararlas. La recomposición del cuerpo social pasa por reconocer y reparar el daño producido. Y aquí tenemos la figura última del presidente del gobierno alemán ante Guernica, recién al tempore. Pero bueno, como dice la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no es concebible el derecho al olvido sobre prácticas sistemáticas de atestados o de atentados contra la condición humana, contra la vida de las personas, llevadas a cabo por funcionarios del Estado, como un paso más adelante de esos reconocimientos individuales que se han hecho en un ámbito privado, nadie se ha enterado, se enteran los interesados, pero que es lo que decimos en la enmienda.
decimos, primero, instar al Gobierno de España a seguir en el camino de reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados durante los Sanfermines de 1978 en Iruña, Pamplona, y en Gasteiz-Vitoria durante los sucesos del 3 de marzo de 1976. Segundo, reclamar al Gobierno de España y a su presidente que realicen una declaración oficial al más alto nivel en los términos indicados en el punto primero anterior. Y tercero, instar a las instituciones competentes a seguir dando pasos reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia de Estado. Primera vez que como colectivo venimos a este pleno y no venimos a abusar de su tiempo, desde luego. No nos mueven intereses espurios, no tenemos afanes ni mercantiles, nada. Dentro de 3 años van a ser 50 años de aquellos sucesos. El año que viene van a ser los de Vitoria. Es toda una vida, es toda una vida. Y parece, por un lado, nos da tristeza que después de 50 años, o cerca de los 50 años, estos reconocimientos, que son reconocimientos, de hecho, objetivo incuestionable, que murieron y que, aunque sea tarde, a seguir dando pasos adelante. Seguimos reclamando y vamos a seguir reclamando, y nos van a tener aquí con relación al 50 aniversario, ¿por qué? Porque creemos que todas, ustedes y nosotros, la sociedad, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Como decía Saramago, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Reconocer además la responsabilidad de acciones terribles, incuestionables, cometidas por el Estado, significa, sobre todo, y por eso lo planteamos, una promesa y un compromiso de ser mejores. Las verdades políticas y los hechos de Sanfermines del 78 y de Vitoria-Gasteiz del 76 son verdades que nacen de un pacto. Son el resultado de un acuerdo colectivo mediante el cual la sociedad civil, incluyendo las instituciones, ayuntamientos, y cuáles son unos hechos incuestionables. Con esta moción lo que se está ofreciendo a este ayuntamiento, es la posibilidad de avanzar en edificar ese mundo común. En concreto, a dar pasos para conocer mejor. La memoria colectiva debe sobrevivir al paso del tiempo basándose en la verdad, justicia y reparación, dando testimonio de los hechos acaecidos tal y como son, sin tergiversarlos en función de intereses particulares, porque solo así preservamos los valores de la democracia. Estamos luchando por preservar la democracia. Y este reconocimiento es un paso hacia esa consolidación de un Estado democrático. No puede haber un Estado democrático basado en la impunidad, basado en el olvido, basado en el silencio sobre unos hechos que están ahí. Y que, entonces, esto es incuestionable, ¿no? Porque entonces estamos luchando. Presiones policiales en Vitoria y Pamplona es el resultado de no respetar o de no respeto de los derechos de las víctimas y del conjunto de la sociedad, que tienen derecho, tanto las víctimas como la sociedad, derecho a saber, a conocer, individual y colectivamente, que incluye el deber de memoria, que es un deber, derecho de reparación y derecho a la justicia. Por eso estamos aquí. Yo no me voy a extender mucho más. He tendido la mano para que la discutan y para que vean si merece la pena dar un pasito más, porque lo que se pide es instar al Gobierno. O sea, no es ningún acuerdo que implique a este ayuntamiento. Estamos aquí defendiendo esta moción porque creemos que es necesario dar pasos adelante. Aunque sea tarde, hay que reparar el daño causado. Nuestra sociedad lo necesita y lo exige. Y como creo que seguramente no vamos a vernos en lo que queda del mes. Armendariz Barnechea jauna. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, primero, en nombre de Geroa quiero agradecer de corazón a la Asociación Sanfermines 78 Gogoan su trabajo incansable, su compromiso ético y su defensa persistente de la verdad durante todos estos años. Nada de lo que debatimos hoy sería posible sin su perseverancia, sin su rigor y sin su coraje. Gracias por traer de nuevo este tema y por recordarnos una y otra vez que la memoria democrática no se delega, se ejerce. Y quiero empezar siendo muy claro, porque esta es una señal de identidad de Geroa Bai y es que estamos completamente de acuerdo y a favor de lo que propone esta declaración.
Votaremos a favor sin ninguna duda y sin ningún complejo en cuanto al fondo. Nos situamos donde siempre hemos estado, del lado de la verdad, del lado de las víctimas y del lado de la memoria democrática. Pero dicho esto, también queremos señalar, con serenidad y honestidad, que nos gustaba más la propuesta anterior, la misma que se aprobó en Gasteiz y en Astigarraba, como bien han dicho ustedes, que no tuvo ningún voto en contra en estos dos lugares. No entendemos por qué aquí, en la ciudad donde ocurrieron los hechos, se ha rebajado o modificado una formulación que en otro territorio salió adelante con un amplio consenso, reclamando. Que nadie se confunda, nuestro voto favorable es rotundo, pero eso nos impide decir también lo que pensamos. Porque si algo ha dificultado, ni los historiadores, lo que ha dificultado que funciona como un muro para institucionalmente aquella violencia policial injustificable. Y esto hay que repetirlo una y otra vez porque sigue vigente. La Ley de Secretos Oficiales es hoy el de responsabilidades políticas y, por tanto, no habrá una reparación completa a las víctimas. Esa es nuestra posición desde hace años, la posición que hemos mantenido desde Geroa Bai. Y por eso decimos que el texto aprobado en Euskadi iba, en las ciudades de Euskadi, en Gasteiz y en Astigarraga, iba en una dirección más firme, más alineada con la necesidad de desbloquear esos silencios institucionales. Nosotros no buscamos polémicas estériles, no buscamos confrontar con nadie, pero sí defendemos con honestidad y sin complejos que la memoria democrática no se cierran con versiones diluidas, sino con reconocimiento pleno de lo que ocurrió. Porque lo que ocurrió en San Fermín del 78 y en Gasteiz en el 76 no es opinable. Fue una gravísima vulneración de derechos humanos, fue violencia injustificable ejercida desde las instituciones del Estado para acallar a un pueblo que pedía libertad. Fue impunidad y fue y sigue siendo un capítulo pendiente. Y quiero decir algo más, porque forma parte del ADN político de Geroa Bai. Iruña debe liderar y no arrastrarse. Pamplona debe ser referente en memoria y en justicia. Somos nosotros quienes deberíamos marcar el paso, no quedar a rebufo. Y ese es nuestro compromiso en Iruña y en Nafarroa. Y por eso lo subrayo, votaremos a favor totalmente, sin dudas, porque compartimos el espíritu, el objetivo y el contenido central de esta declaración que hoy nos proponen. Sobre lo que pasó en Gasteiz en el 76, llegará. Llegará porque la sociedad pamplonesa, la sociedad de Gasteiz y la Navarra no se rinde. Llegará porque asociaciones como San Fermín no hay democracia completa. Desde Geroa Bai vamos a seguir empujando para que la Ley de Secretos Oficiales sea modificada y para que los documentos relacionados con estos dos asuntos sean con todas sus implicaciones y sin censuras ni maquillajes. Nuestro voto es afirmativo, convencido y comprometido. Nuestro agradecimiento a San Fermín del 78 Gogoa que ocurrió. Y que una democracia no se construya sobre silencios, sino sobre justicia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Tampoco. Eskerrik asko, Alonso Irizarri jauna. Sí, voy a intervenir en euskera para que desde el público se pongan los auriculares si quieren. En primer lugar, dar las gracias a la plataforma ese trabajo incansable, también por estar hoy aquí y, por supuesto, por presentar esta declaración. Sus palabras han sido compromiso a esta ciudad para continuar con el proceso iniciado. Desde H. Bildu tenemos claro que ese es el camino, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, para todas ellas. Casualmente, hoy mismo el gobierno español ha reconocido también a Txiki y Otegi como víctimas y asimismo ha dicho que su juicio es nulo. Las víctimas tengan memoria, verdad, justicia y reparación, eso que merecen todas las víctimas. Hoy compartimos el texto presentado por las plataformas, reiteramos ese compromiso. Han pasado más de 4 décadas desde aquellos Sanfermines, pero en esta ciudad, cuando se pronuncian esas 4 cifras, 1, 9, 7, 8, el silencio cambia de tono. Es más compacto, es más serio, es más humano. Lo que pasó, ya que lo que pasó no desaparece cuando se deja dado del todo. Esa tarde, aquella noche,
La ciudad vivió un episodio que ningún pueblo debería vivir. Eso se vivió en Pamplona. Violencia injustificada, vidas frustradas, sueños rotos, la muerte de Germán Rodríguez, el dolor de su familia, de sus amigos y de los allí, no por falta de voluntad, sino por falta de verdad. Verdad, esa simple palabra, pero que todavía es la mayor de las deudas que tenemos. 1978 no es un tema del pasado, es un tema del presente porque no ha sido resuelto, porque todavía quedan documentos por abrir, responsabilidades por esclarecer y silencios por romper. Y hoy estamos aquí precisamente para decir alto y claro que Pamplona, Iruña, merece saber, que Iruña merece la verdad completa y que Germán, su entorno, su familia, merecen justicia y memoria. Me imagino que ahora nos tocará escuchar algo que será bastante parecido a lo que escuchamos hace apenas unos meses cuando UPN y PP votaron en contra de otra declaración de la plataforma San Fermín 78 Gogoan. Imagino que nos hablarán también de ideologías, pero lo cierto es que San Fermín 78 no es una herida ideológica, es una herida humana y eso nos debiera concernir a todos y a todas. Y no se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas correctamente, con la verdad que jamás llegó. Porque solo con la verdad, comparto las palabras que lanzaban desde la plataforma, podemos contar. Aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a desclasificar la documentación de esos sucesos. Esa proposición, repito, no de ley, reclama al Gobierno avanzar en el esclarecimiento de la Ley de Memoria Democrática, entre otros muchos aspectos. Vox, de serenidad, pero también con firmeza, instamos a que se siga avanzando en ese camino, a que se reconozcan las responsabilidades del Estado, a que se realice una declaración oficial y a seguir recorriendo ese camino hacia la verdad. Es imprescindible que se iluminen esas zonas oscuras, que se desclare quién ordenó y por qué jamás hubo consecuencias. Mientras tanto, los 3 puntos de la declaración nos parecen imprescindibles en ese camino hacia el reconocimiento y a la reparación, y por eso, evidentemente, votaremos a favor. Eskerrik asko y ánimo a las plataformas también. Eskerrik asko. Señor Mauleón lleva. Por nuestro grupo, agradecer el trabajo por la verdad, por la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo en general y de las víctimas de Vitoria del 76 y de los Sanfermines del 78, en nuestro caso, el querido Germán Rodríguez. Yo creo que hay que decir con claridad que, por supuesto, la tarea sigue todavía incompleta. La verdad, todos y todas lo sabemos, ya se ha recordado, sigue sin esclarecerse del todo porque todavía hay secretos oficiales que no conocemos, por tanto, sigue pendiente la tarea de la verdad. La justicia, ¿qué vamos a decir? Jamás y nunca los responsables de estos crímenes han sido juzgados, ni condenados, ni han asumido las responsabilidades, por lo tanto, queda también pendiente la justicia. Y la reparación, pues evidentemente, yo diría que afortunadamente los últimos años, víctimas de Navarra, también la Ley de Memoria Democrática del Estado, que ha permitido efectivamente, como decían desde la plataforma, esos reconocimientos de reparación por parte de las instituciones, incluido el Estado, a las personas que se les ha reconocido la condición de víctimas de la violencia del Estado, de la violencia de la extrema derecha o la de violencia de grupos como el GAL, etcétera. Pero es cierto, y en eso estoy absolutamente, varias cosas muy bien en materia de memoria, reconocimientos a las víctimas se han hecho en actos públicos en las que las instituciones en primera persona han entregado, incluso recuerdo en el Parlamento de Navarra, con las víctimas del franquismo, las del 36, presencia directa de ministros del Gobierno de España en esos actos que efectivamente también con las otras víctimas, con las decenas de víctimas del franquismo en el proceso de la transición, de las movilizaciones populares, como es el caso de Vitoria y de Iruña que hoy tratamos, desde luego requiere no solo que se diga alto y claro que fue
una responsabilidad del Estado esos asesinatos y que, por tanto, pide perdón a las víctimas en su nombre, como bien se recordaba también del ejemplo alemán en Guernica, y desde luego que lo haga en un acto oficial, colectivo, de reconocimiento y reparación de las víctimas. Yo creo que es absolutamente de justicia, que ayudaría a, evidentemente, cerrar una herida que, como digo, va a quedar, por desgracia, pendiente, porque, como ya se ha señalado, desde luego, la justicia estamos viendo que es muy difícil, se ha intentado, lo habéis intentado por activa y por la verdad, esta sí que es impepinable. Más pronto que tarde, es de justicia que se, anule todo secreto oficial de lo que fue un episodio absolutamente bárbaro que sufrió en particular Germán Rodríguez, pero y su familia y seres queridos, y en general toda la ciudad de Pamplona, que vivió un episodio absolutamente horroroso de represión. No solo desde luego ese día y con Germán, porque fue muy dura la represión en la transición, en la larga transición, pero desde luego ese día creo que es uno. Eskerrik asko zuri. Representantes de la plataforma San Fermín 78. Como bien han dicho, no es la primera vez que vienen aquí ni la primera vez que nos toca. No veo los hechos que nosotros, desde luego, nuestra formación política siempre los ha condenado. Desde luego ocurrieron en un momento, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en un momento político diferente, donde no había una democracia plena en nuestro país, donde estábamos en una situación convulsa. Lo más sangriento que estaba ocurriendo en las calles de España y en Navarra y en el País Vasco eran los asesinatos de ETA, también del 78, que, claro, si vamos a hablar de la situación y del contexto, habrá que ser un poco realista y habrá que poner las cosas en ese contexto. Con una policía que no era una policía democrática, que era una policía de un Estado, de una dictadura, que estaba en plena transición, una transición que ustedes no creen que se haya producido, a la que rechazan y creen que no ha existido. Y para nosotros los hechos están bastante claros de lo que ocurrió y lo hemos dicho muchas veces. Hoy añaden aquí lo ocurrido en Vitoria-Gasteiz y a mí, bueno, es que pudiendo traer cosas, hay muchas cosas que podríamos traer a colación y por eso he querido hacer un poco de contexto. Lo que digo y lo que es evidente es que este crimen avala, ni ha dejado de condenarlo, ni lo ha querido ocultar, ni ha tergiversado los hechos. Es un crimen que todos hemos condenado, siguiendo cosas y dando pasos cuando tienen una ley de memoria que precisamente la han pactado con la formación política que no ha condenado jamás el terrorismo, ni tiene una memoria, como dice el concejal que ha hablado, el portavoz de H. Bildu, el señor Alonso, que, por cierto, muy sensible con la verdad, pero usted fue a un festival a favor de liberar a los asesinos de ETA. Un día a favor de la memoria de los que perpetraban los asesinatos y no ya en un régimen de falta de libertades, sino en democracia. Yo creo, y lo he dicho siempre, que a la causa de Germán le ha fallado los defensores. Le ha fallado porque no tienen la legitimidad moral para llevar este discurso cuando tienen en sus ideas, en sus espaldas, la no condena de casi 1000 asesinatos en este país, unos en la transición y otros en democracia. Cuando al que la placa que le puso el alcalde primero no ponía que había sido asesinado por la banda terrorista ETA. No quiso poner esa lectura. Cuando la placa de Germán que puso este ayuntamiento siempre ha puesto asesinado por las fuerzas de los cuerpos de seguridad. Y luego, además, que lo que ha ocurrido es que a nosotros no nos afecta, nos parece gravísimo. Estamos en la verdad y creo que ha habido declaraciones, hay ley de memoria, como dicen, tienen un certificado del ministro, no sé, ahora quieren que haga una declaración. Ya hubo un acto en la Pamplona también que se hizo a esto, pero sí que quiero hacer mías las palabras que en su día aquí dijo el portavoz del Grupo Socialista en otras veces que vino, el señor Eduardo Val.
Y lo digo porque dijo, no nos parece que la verdad vaya a venir de la mano de un entorno político que hasta hace 2 días ha estado ligado al brazo político de ETA. Por acción sí, pero no de esta manera. Y tenemos todo el derecho a reivindicarlo, decía. Entonces, decía que no podíamos comulgar, decía él, 78 tiene años. Esto, no sé, el grupo, yo creo que hoy el Partido Socialista, una vez que ha llegado a esos acuerdos a través del corrupto Cerdán con el señor Otegi, en caserío o no, en Madrid igual este discurso que dijo tan valientemente el señor Eduardo Val, hoy ya no lo dicen. Y hoy estoy esperando a ver cuál va a ser su posicionamiento. Pero nosotros estamos donde hemos estado siempre, en contra de toda la violencia, en defensa de los derechos humanos, en el esclarecimiento de la verdad. A nosotros que se desclasifiquen los documentos no nos parece en absoluto mal, o sea, estamos también de acuerdo, pero no vamos a apoyar esta declaración que nos ha traído hoy EH Bildu, porque tiene todavía mucho recorrido ético que hacer para venir aquí a defender la memoria y hablarnos de hechos que han pasado en esta ciudad y olvidarse de otros hechos que también han ocurrido y los avalan los avalaron y hoy no los condenan. Nada más. Gracias. Señora Curiel Andrea. Gracias, alcalde. Bueno, Arratsaldeon. Buenas tardes y bienvenidos a la plataforma San Fermín 78. Señora Caballero, un inciso, esta declaración no la ha presentado EH Bildu, la ha presentado la plataforma, como la han explicado ellos, que la intervención en la exposición de motivos que ha hecho usted aquí me ha parecido que ha sido impoluta. Desde el Partido Socialista creemos firmemente, y de hecho lo hemos defendido públicamente, que reconocer plenamente el objetivo de avanzar en ver más aquí en valor y en marcha desde instituciones competentes, Gobierno de España, Gobierno foral, para reconocer a las víctimas de violencia de motivación política y de violencia de Estado, inclusivo para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la dignidad de las víctimas. Esa ley establece el derecho a la verdad y la reparación para las víctimas de vulneraciones de derechos humanos durante el franquismo y la transición, la obligación de las administraciones públicas de facilitar procedimientos formales. Además, me gustaría resaltar el artículo 29 que habilita expresamente al Gobierno de España para reconocer cómo se está haciendo institucionalmente. Está hoy plenamente vigente y operativo. Además, también se ha establecido un registro de víctimas gestionado por el Gobierno de Navarra a través de la Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por Actos de Violencia Política, un procedimiento técnico sustentado en una comisión de reconocimiento y de reparación y la consideración explícita de supuestos derivados de actuaciones policiales desproporcionadas, tal y como podrían encajar ese reconocimiento necesario y la indemnización también necesaria de decenas de víctimas en Navarra. Está en funcionamiento con procedimientos reglados y garantías jurídicas. De hecho, como digo, en los últimos años ya se han aprobado reconocimientos oficiales. Por todo ello, creemos que la apuesta por la memoria democrática debe seguir avanzando con rigor, con respeto al marco normativo existente y con la seriedad institucional que mereces. Todas, las que vienen del terrorismo, las que vienen del extremismo político y también las que provienen del abuso legítimo del poder del Estado. Pero condenar todas las violencias no significa equiparar a todas las víctimas, porque la democracia se defiende con precisión, se defiende con rigor, se defiende con verdad y se defiende con justicia. No es lo mismo una víctima de terrorismo que una víctima de abuso policial y no es lo mismo una víctima de tortura que una víctima de violencia terrorista. Todas tienen su derecho a la verdad, a la justicia y al respeto. Aquí estamos para reconocer esa historia con rigor. Los sucesos del 8 de julio de 1978 no de su texto y haya dedicado gran parte de su intervención en defender esa modificación. Ese texto, si esa modificación puede permitir que sea digno, porque existe un marco legal, como digo, la Ley de Memoria Democrática, que obliga al Estado a reconocer a quienes sufrieron vulneraciones de derechos humanos durante el franquismo y la transición. En Navarra, la Ley Foral ya reconoce víctimas de violencia de agentes públicos. Y ahora voy a unir, sí que me quería un poco dedicar a la señora Caballero, que bueno, como siempre, le molesta que me dirija usted está continuamente dirigiéndose al Partido Socialista, señora Caballero, no sé por qué le molesta tanto.
Bueno, pues gracias por hacerme un poco de caso. Permítanme que le responda con claridad esa afirmación, ¿no? Pues que usted ha dicho, ha nombrado a mi compañero Eduardo Valls, bueno, pues que hemos cambiado de opinión respecto al reconocimiento de las actuaciones en torno a las memorias de los Sanfermines del año 78. Es una acusación muy simple, señora Caballero, pero bueno, tampoco me sorprende viniendo de UPN. Hace 7 años, en el 2018, este ayuntamiento aprobó una moción con el apoyo en ese momento de H. Bildu, Aranzadi, Geroabay, Izquierda Esquerra y también abstención de UPN y nuestra Partido Socialista, que instaba al Gobierno de España a desclasificar documentos oficiales sobre los sucesos de los Sanfermines del 78. Ese posicionamiento entiende que fueron también un acto de responsabilidad política porque había que existir claridad, verdad y transparencia. El Partido Socialista en ese momento lo respaldamos y seguimos respaldando la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Lo hicimos entonces, lo hizo mi compañero Eduardo Valls y lo estamos haciendo ahora. Pero la sociedad, desde el 2018, gracias a Dios, señores de UPN, aunque ustedes no lo crean, ha evolucionado. Ha avanzado marcos jurídicos propios que no existían en el 2018. El Estado aprobó la Ley de Memoria Democrática que crea cauces específicos para reconocer y réplica que permite la tramitación administrativa con garantías jurídicas y además la sociedad demanda cada vez con más fuerza que la memoria histórica se aborde con rigor desde el principio de verdad y con seguridad jurídica. No con gestos simbólicos, sin respaldo normativo, que es lo que estábamos pidiendo entonces. Con las instituciones, señora Caballero, no hace política, sino que hace espectáculo. El Partido Socialista siempre hemos sido coherentes con los principios de la memoria democrática, condenamos todas las violencias, apoyamos que se esclarezca la verdad, defendemos que las víctimas sean reconocidas con seguridad jurídica y respetamos los procedimientos competentes y los malos legales existentes. Si UPN quiere debatir sus violentos de aquella jornada. Pero esto no es, como digo, o no debe de ser un debate de enfoques partidísticas. Debe de ser una cuestión de verdad, de derecho, de justicia y de reparación. Muchas gracias. Gracias, eskerrik asko. Señora Alba. De fondo. El primero que vemos es jurídico. La vía penal para depurar responsabilidades por los hechos de Pamplona se ha intentado ya en España. Hubo una querella y aquella querella fue archivada en el 2020 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, que consideró que concurría la causa de cosa juzgada porque los hechos ya habían sido objeto de otros procedimientos con anterioridad. Podrá gustar más o menos esa decisión, se puede recurrir, como de hecho han anunciado ya que lo van a hacer los promotores, incluso se puede recurrir al Tribunal Constitucional, pero hoy por hoy la realidad es que no hay ningún pronunciamiento penal que declare culpables ni autores de crímenes a las personas o las instituciones que citan en la moción. Y, sin embargo, desde este ayuntamiento se nos pide que demos ya por hecha esa culpabilidad y que hablemos de responsabilidad principal y directa del Estado como si diéramos una sin respeto a las decisiones judiciales, nos gusten o no. Las comisiones de expertos, los informes académicos o las resoluciones políticas pueden y deben apelación moral que dicta sentencia donde los jueces de momento no lo han hecho. También hay un problema político en esta redacción. Cuando se habla de responsabilidad principal y directa del Estado, sin matices, 50 años después, se lanza un mensaje de una deslegitimación global del Estado democrático de hoy, que es al que se exige que asuma culpas y crímenes y que la justicia no ha declarado. Y eso, en nuestra opinión, es una línea roja que no podemos cruzar. Y, de nuevo, el problema no es que se investigue, el problema es sustituir la investigación judicial por la condena política. Si hay que considerar que determinadas personas fueron responsables penales o civiles de lo ocurrido, el camino es la justicia, con todas las dificultades, o una declaración institucional para decir que alguien es culpable, saltándose la presunción de inocencia, los plazos, las garantías y todo aquello que, paradójicamente, el mensaje unilateral. Se habla solo de responsabilidad de los mandos estatales, pero se oculta el contexto de violencia política de aquellos años. Las acciones de grupos de extrema izquierda, los asesinatos que se produjeron en Navarra en las mismas fechas por acusar a alguien de chivato, las agresiones, las barricadas. Si de verdad queremos hablar de memoria y de contexto, no podemos hacer un relato donde siempre hay un único responsable y un único culpable, que es el Estado, y todos los demás desaparecen del cuadro. En cuanto al tercer punto, se nos pide que instemos al Gobierno de España, al Ministerio del Interior, al de Justicia y a cuantos organismos se mencionan a seguir dando pasos reales y definitivos para garantizar
el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia del Estado y abrir las puertas a la obligada justicia y reparación. Y aquí volvemos a encontrar varios problemas. En primer lugar, se plantea como si no se hubiera hecho nada estas décadas, y eso no es cierto. En Navarra se ha creado una comisión de expertos con la Universidad Pública para esclarecer los hechos del 78. Se han recogido testimonios, se han sistematizado datos, se han organizado actos oficiales de reconocimiento y desagravio en esta ciudad, se han impulsado leyes de memoria democrática y de reconocimiento de víctimas de violencia de motivación política, se han colocado placas, estelas, monumentos. Ha habido un esfuerzo institucional real con respaldo de muchos partidos, también de quien hoy nos oponemos a esta moción. Y, en segundo lugar, el texto vuelve a limitar la memoria a una sola categoría de víctimas, las víctimas de la violencia del Estado. No habla de las víctimas del terrorismo de ETA, no habla de las víctimas de la... Construye una memoria selectiva en la que estamos en una memoria integradora que reconoce en 2025 no se construye levantando una memoria contra otra ni usando el sufrimiento de unos para invisibilizar a los otros. Y por eso no podemos apoyar una declaración que vuelve a trazar una línea de buenos y malos y donde... Vale. Tienes 3 minutos, ¿eh? Sí. Y llegados a este punto, conviene preguntarse que qué ganamos hoy en el 2025 aprobando esta moción, o más bien volvemos una vez más a utilizar el dolor como una palanca de un relato político que tiene más que ver con la deslegitimación de la transición y del propio Estado democrático que con la búsqueda real de caminos de reconciliación. Por eso, desde el respeto a las víctimas y reconociendo la gravedad de lo que ocurrió en el 78, nuestro grupo va a votar en contra de esta moción. Y lo hacemos porque no podemos asumir como ayuntamiento de condena penal. No podemos pedir al Gobierno de España que señale culpables personales por vía política, al margen de los tribunales. No podemos apoyar una memoria selectiva que solo reconoce a unas víctimas y olvida deliberadamente a otras. Y no podemos convertir cada debate sobre San Fermín 78 en un juicio permanente a la transición y a nuestro marco constitucional. Gracias. Gracias. Señor Mauleón Llauna. Sí, 3 ideas para las portavoces del PP y de Unión del Pueblo de Navarro. En primer lugar, me parece muy dirigida a la señora Caballero. Francamente, que estemos hablando de la represión, en este caso de Vitoria y de Gasteiz, pero con especial sensibilidad la de Iruña y de Germán Rodríguez, y que, increíble, porque si ya hablemos de lo que hablemos, da igual, y con la sensibilidad que tiene vamos a hablar de cerrar la corrupción, pues ya no nos falta más que meter la gurta de respeto, especialmente a los familiares, evidentemente a Germán y en parte a la plataforma que defiende esta iniciativa. En términos argumentativos, es también curioso, y esto va para el PP y para UPN, que según la argumentación que estaba utilizando ahora la señora Alba, resulta que cuando se presentan iniciativas para buscar la justicia, la verdad, la reparación de las víctimas del Estado, de la extrema derecha, del GAL, etcétera, hay que mencionar siempre, jamás y nunca mencionan la represión del Estado, la del GAL, la de cualquier otra violencia que no sea la de ETA. ¿Por qué? O sea, cuando resulta que esta iniciativa la hace una plataforma que está trabajando con la familia de Germán, que evidentemente tiene una causa en este caso y en esa represión que se produjo en Pamplona, ¿por qué le exigen esa condición que no se aplican a ustedes mismas? Es que si me dirían ustedes, no, ustedes olvidan unas y cuando las recordamos nosotros nos dicen que nos estamos olvidando de las otras. Pero si nos están olvidando ustedes. Siempre, yo recuerdo agónicamente, la época de Barcina fue especialmente humillante para las víctimas del franquismo y también para Germán Rodríguez. La de Germán para hacer un reconocimiento, la derecha sistemáticamente en contra de todo. Por tanto, decir que han estado siempre, ha habido que llevar sensibilización del trabajo social, ustedes un poquito han evolucionado en sensibilidad.
con el tema. Claro, hoy escuchamos su argumentación y francamente, pues lo que estamos viendo en otros temas, un retroceso para atrás otra vez. Un absoluto retroceso para atrás. Porque, claro, de alguna manera, ustedes que se suelen quejar tanto de que cuando se contextualiza la violencia de ETA, resulta que poco menos que ustedes cuando hablan de esto no lo están justificando, pero están diciendo, hombre, es que había un contexto de violencia, de represión, de barricadas, de violencia de extrema izquierda, etcétera, que es una forma de decir, y entonces la represión de San Fermines estaba justificada y pa'lante. De fondo están diciendo eso, sin decirlo con claridad. Evidentemente que están diciendo eso, evidentemente, señora Caballero. Por tanto, especialmente la señora Álvarez esta cuestión. En su caso, yo francamente lo que me ha parecido lamentable es ese totum revolutum, porque me parece una falta de consideración, como digo, hacia Germán, hacia su familia, hacia sus seres queridos y en parte también a la plataforma que defiende su causa. En fin, confío en que esta moción sea aprobada, que sigamos dando pasos, que Iruña siga liderando la defensa de la memoria de Germán, de los Sanfermines del 78 y desde luego que se restaure y que sepa la familia y todos sus seres queridos que esta ciudad le tiene todo su respeto, consideración y apoyo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Armendariz Barnetxea jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, señora Curiel, desde Geroa bai, le queremos decir que desde luego no va a ser usted quien nos marque lo que opinamos o no sobre una declaración u otra. Hemos dicho lo que opinábamos, hemos defendido nuestra postura, creo que respetuosamente, y en ningún momento hemos mencionado al Partido Socialista, que ha sido usted la que ha dicho que ha propiciado el cambio que nosotros hemos criticado. Usted ha dicho eso, lo ha mencionado, ha dicho que se ha propiciado un cambio que va a permitir aprobar esta declaración. Pero usted no me puede coartar a mí y decirme que no tengo que decir que no me gusta el cambio. A ver, no, yo lo defiendo, lo digo y no me he metido con ustedes en ningún momento. Pero bueno, si es para que ustedes aprueben la declaración, pues bienvenido sea el cambio. Lo que ocurre es que, claro, tenemos también los ejemplos de Gasteiz y Astigarraga. No sé si en Astigarraga ustedes tienen representación, en Gasteiz sí que tienen. Allí se aprobó sin ningún voto en contra. Creo que ustedes se abstuvieron. Entonces, bueno, me imagino que este cambio será para la aprobación. Se estaban manifestando. Y ustedes esto parece que lo obvian. Parece que lo obvian. Han dicho que ustedes han estado presentes en muchas de los cambios que ha habido, de las resoluciones que se han aprobado. Permíteme que lo dude, porque ustedes han torpedeado todo lo que tenía que ver con el reconocimiento de las víctimas de la violencia policial y de la violencia de grupos de extrema derecha. Lo han ido torpedeando, no han acudido a ninguno de los homenajes que se les ha hecho y han votado en contra de todas las leyes que se han aprobado en Navarra con su voto en contra. Con su voto en contra. Por lo tanto, ahí yo creo, sinceramente, que ustedes tienen un deber con el reconocimiento total de todas las violencias que se han ejercido en esta tierra durante mucho tiempo. Y, desde luego, a mí no se me ocurriría en ningún momento, si viniera aquí un representante o una representante de una asociación de víctimas del terrorismo de ETA, hacer el discurso que ustedes han hecho. Desde luego, intentar desviar la no aprobación de esta declaración, que ustedes son libres de aprobarla o no aprobarla, por decir que no se condena en este momento la violencia de ETA, desde luego no tiene nombre. Ustedes no lo han hecho, yo me acuerdo en el 2015-2019, que ya me lo dijeron en algún momento cuando intentamos meter alguna enmienda en alguna declaración de este tipo. Y ustedes, al contrario, me lo han dicho constantemente. Yo entiendo que esto deben tener una postura unívoca para todas las situaciones que sean y para todas las declaraciones que vienen. Esos hechos lo saben de sobra, pero aquí estamos hablando de otra cosa, de unos hechos, de unos disparos, de unas violencias que se ejercieron con una población civil que se estaba manifestando y que los contextos no justifican las actuaciones que en aquel momento se dieron. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Señora Curiel Andrea. Gracias de nuevo. Por aclarar, señor, el respeto más absoluto, pero bueno, a veces tengo un lista líder a la plataforma Sanfermines 78, no sé si me han entendido cuando he iniciado el discurso que he querido decir que su explicación para defender esta propuesta, que me ha parecido muy buena explicación, me ha parecido exquisita. Me he referido a eso, no sé si lo han entendido porque he visto cómo se han mirado, no sé si me han entendido. Nada más.
Sí, no ha salido. Vale, de acuerdo. Pues durante el receso se ha acordado aceptar la votación por puntos y, según me indica el señor secretario, vamos a votar uno por uno los 3 puntos. Por tanto, pasamos a votar el primer punto. Se inicia. ¿Es correcto? Está bien. Vale. Pues bien. ¿Perdón? Ah. 16. Son 10. Eso es. Resultado de la votación del punto número 1, 16 votos a favor y 10 en contra. Muy bien. Pasamos a votar el segundo punto. Correcto. Sí, vale. Resultado de la votación del segundo punto, 11 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones. Y finalmente, el tercer punto. Iniciamos la votación. Sí. Resultado de la votación del tercer punto, 16 votos a favor y 10 en contra. Muy bien, gracias y gracias de nuevo al interviniente, el señor Contreras, y el resto de asistentes del público.